Ahí está. Cuando vimos la clase pasada, empezamos a trabajar con lo que era trigonometría, empezaron a aparecer un montón de cosas raras, ¿se acuerdan? Había ángulos gigantes, ángulos con signos, cosas que hasta el momento nosotros no habíamos identificado en nuestra secundaria. Y empezamos a ver que, por ejemplo, los ángulos, acá está la definición de lo que es trigonometría, a ver, Heidi no me va a dejar mentir, este apunte sí se los mandé, cualquiera de ustedes, yo me acuerdo. Sí, sí, ese está Sí, sí, yo lo estoy en la copiando vaina ahora esa. justo. Buenísimo, porque por ahí se me pierde en serio, eso del video no lo tenía, ahora se los voy a buscar. Entonces, definición de trigonometría, no nos preocupan mucho, nosotros sabemos que tiene que ver con ángulos y que tiene que ver con lados de un triángulo rectángulo. Definimos lo que es un ángulo que tiene un lado inicial y un lado terminal, que es el que se mueve para todos lados, ¿está? Si se movía en sentido contrario a las agujas del reloj, era positivo, y si el ángulo se movía en igual sentido que las agujas del reloj, el ángulo era negativo. Esto que está acá determinaba una amplitud, esa amplitud o esa medida del ángulo, nosotros la trabajábamos con un sistema que era sexagesimal, en grados, minutos y segundos, y los otros días vimos que aparecía un nuevo sistema de medición. Bueno, ahora vamos a ver dónde dibujamos los ángulos a partir de ahora. Todos los ángulos que nosotros vamos a graficar los vamos a representar en los ejes de coordenadas, con una característica: van a dibujarse en una circunferencia que se va a llamar circunferencia trigonométrica, cuyas dos características principales son el centro, o sea, donde nace nuestra circunferencia, es el origen de coordenadas, se encuentra en el 0, 0, y el radio, que es la distancia que va desde el origen hasta un punto de la circunferencia, que cuando yo lo hago girar determina el dibujo de la circunferencia, siempre tiene que valer 1. Estos se llaman axiomas o se llaman bases para que lo que podamos demostrar después sea verdadero. Entonces van a ver ustedes que nosotros nos vamos a encontrar con una circunferencia en la cual no hay nada por hacer, nada más que dibujar los ángulos con los cuales nosotros definimos con anterioridad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener, por ejemplo, fíjense, me paro en el punto O y tiro un eje y lo empiezo a girar, y ahí estoy empezando a marcar los ángulos. ¿Ven? Por ejemplo, si yo me paro ahí dibujé un ángulo positivo que empieza en el eje positivo de las X y tiene una amplitud hasta el lado terminal. ¿Está? Así puedo dibujar cualquier ángulo, puedo iniciar acá, girar y dibujar uno que caiga acá, donde la amplitud de ese ángulo ahora va a ser, otra vez, siempre comienza en el eje positivo de las X y llega hasta el lado terminal. Puedo girar un ángulo como hicimos los otros días, fíjense, vamos a cambiarle de color, vamos a poner un color para que vean la diferencia de lo que quiero mostrarles, un ángulo que empieza a dar vueltas, y da vueltas, y da vueltas, y capaz tenemos un ángulo de 2000 grados y termina cayendo ahí. Ese ángulo que está ahí siempre va a tener una relación con un ángulo que esté entre 0 y 360 grados. Cuando yo tengo un ángulo, por ejemplo, vamos a borrar todo esto, vamos a suponer que yo les digo a ustedes un ángulo alfa, cuya medida es, vamos a poner uno lindo, 50 grados. ¿Está bien? Ese ángulo alfa de 50 grados que yo tengo ahí, no sé por dónde va a estar, porque no va a quedar exacto, pero sé que va a estar dibujado desde acá y vamos a suponer que está por ahí. ¿Está? En ese lugar yo dibujé el ángulo que se llama alfa. Y ahora voy a dibujar otro ángulo de color verde que va a empezar en el mismo lugar que empezó el alfa, pero resulta que ahora va a caer en el mismo lugar que el azul, que puede ser, por ejemplo, un ángulo beta, vamos a ponerlo de color verde, que no es eso solo, sino que hizo esto, dio una vuelta y cayó nuevamente ahí. Ese ángulo beta de color verde va a tener un valor de 410 grados. Y fíjense que el ángulo de 50 grados y el ángulo de 410 terminan en el mismo lugar, a pesar de que uno dio más vueltas. Bueno, esos ángulos reciben un nombre que se llaman ángulos coterminales. Entonces, ¿qué son dos ángulos coterminales? Son dos ángulos que tienen el mismo inicio y el mismo fin, a pesar de que sus valores son distintos a simple vista. Si ustedes van a la calculadora, ¿tienen calculadora a mano por ahí? Calculen seno de 50.
y me dicen cuánto les da. Y calculen seno de 410 y me dicen cuánto les da. Seno de 50, 0,76. Y Muy bien. 410, 0,76. Perfecto. ¿Ven lo que pasa? Los ángulos coterminales son aquellos que comienzan en el mismo lugar. Tienen coincidencia de los lados terminales. ¿Y eso qué me hace a mí? ¿Para qué me sirve? Para saber que tienen las funciones trigonométricas los mismos valores. ¿Está? Y puede ser, ¿se entendió ese concepto de coterminal? Sí, profe. Muy bien. Puede ser que haya un ángulo coterminal a estos dos, pero que sea negativo. O sea que yo lo haga girar de acá a acá, ese naranja, y que caiga en ese lugar. ¿Cuánto vale? Menos 310, si no me equivoco. Menos 310. No te equivocas. Muy bien, Ariel. ¿Por qué menos 310? Y fíjense, si este azul vale 50, este de color amarillo o naranja vale 310. Y este ángulo negativo es coterminal con el de 50, coterminal con el de 410 y coterminal con cualquiera que termine en el mismo lugar. Característica de esos ángulos, tienen los mismos valores de las funciones trigonométricas. Seno, coseno, secante, cosecante y cotangente. Entonces, ¿qué tiene de bueno esta circunferencia trigonométrica? Que yo estudiando lo que le pasa al ángulo de 50, ya sé lo que le pasa a todos los ángulos que dan vueltas y caen en el mismo lugar que él. ¿Está? Muy bien. En esa circunferencia trigonométrica donde acabamos de definir los ángulos coterminales y ver qué son, ¿está? Vamos a determinar cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. ¿Se acuerda del año pasado cuando dimos números complejos? En forma polar que aparecían los ángulos, que ustedes decían, el complejo Z era Sí, 3 y 120, Horrible, sí. Ajá. 120 grados. Bueno, eso estaba basado en trigonometría, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Se acuerdan que también decíamos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante? Bueno, acá vuelve a aparecer ese concepto y hay ángulos que se llaman ángulos cuadrantales, que son aquellos que definen los cuadrantes. El ángulo de 90 grados va a estar representado por ¿quién? Por un ángulo cuyo lado inicial comenzó en 0, giró y cayó en ese lugar. ¿Está? Ese ángulo, que para nosotros hasta el día de hoy vale 90 grados, equivale a un ángulo de un medio pi. Y ese un medio pi, si ustedes me ayudan con la calculadora y hacen un medio multiplicado por 3,14, vamos a usar dos cifras decimales nada más, así tenemos todos los mismos valores, díganme cuánto les da. 1,57. 1,57. Ajá, ¿alguien sabe qué es ese 1,57? Muy bien. ¿No era la mitad de pi o algo así? Claro, pero ¿y dónde lo puedo ver acá? Porque el ángulo de 90 yo lo veo, el ángulo de medio pi también lo veo. Ese 1,57 representa esto, miren. Toda la línea que se describe sobre la Ajá. circunferencia trigonométrica en el ángulo de 90 grados. Cuando nosotros dibujemos, ese 1,57 va a estar sobre el eje X y ahí va a estar el ángulo de 90 grados. En uno, Profe, sí. disculpe que lo corte. Entonces, Oh, en por los favor. cuadrantes, lo que nos hacen ahora sería ubicar las partes, ponerle 2pi divididos en lo que, Claro, tipo, la claro, circunferencia trigonométrica. exactamente. Y mirá esto, Guille. Todo ángulo que está expresado en grados tiene un equivalente a otro ángulo expresado en pi. ¿No es cierto? Pero además ahora estamos agregando algo. Ahora resulta que también tiene un número real asociado. O sea, otra cosa totalmente loca. Un ángulo de 90 grados equivale sobre el eje X a un valor de 1,57. Bueno, esto es lo que hace la trigonometría. Exactamente esta curva que está acá mide 1,57 sobre el eje X. Y eso se llama, por si algún momento se ponen a estudiar algo matemático, longitud de arco. Entonces, ¿qué es la longitud de arco? Es el segmento curvo que describe cualquier ángulo sobre la circunferencia trigonométrica. Si yo ese curvo lo estiro, me da el número real que se representa sobre el eje de las X. Qué loco todo esto, muy bien. Seguimos. Entonces tenía 90,
Después va a aparecer el otro ángulo cuadrantal sería cuando cae en 180 grados. ¿Está? Y ahí va a aparecer pi. ¿Está bien? O sea que fíjense, ¿qué me dice ese pi? Que si yo salgo por la circunferencia desde acá y voy dando toda la vuelta a esta longitud de arco que está acá, ¿cuánto caminé hasta ahí? 180 pi. Un pi, Como número, o sea, pi. como número real, estamos de acuerdo. 3,14. Perfecto. 3,14, claro. Ahí está. ¿Y qué es ese 3,14? Cuando yo vaya a dibujar en el eje X, la distancia desde 0 hasta el número 3,14 va a representar al ángulo pi y va a representar al ángulo de 180 grados. Esto pensando a futuro es lo que nosotros vamos a hacer. De la misma manera puedo encontrarme con el 270, ¿está? Que va a ser 3 medios pi. Profe, Sí, o sea que básicamente cuando tú estiras esa curva sería el número, ¿no? Tipo el en la numerito, recta. exacto, exactamente. Ah, claro, listo. Si vos estirás esa cuerda o esa longitud, te va a quedar sobre el eje de las X. Muy bien. Profe, Pregunta, Por supuesto, Estela. ¿por qué un pi es 1,14 en 180 grados y en 90 grados te da 1,57? No es un pi en 90 grados. 3,14. Es medio pi. Para. Pi es 180 grados y es 3,14. Medio pi va a ser la mitad de esto, que era 1,57 y pico. Si vos te fijás... Ah, 3,14, puse 1,14. Discúlpenme. ¿No? ¿Pero se entiende? Sigamos. Sí, Muy sí, bien, sí, sí. perfecto. Pasemos a otra diapositiva. Profe, Sí, yo diga. tengo otra pregunta. Dale, Kiara. Cuando hay que dibujar, ¿no? La circunferencia, por ejemplo, Sí. ¿hay en algún punto que se tenga que empezar a hacer la curva? Siempre desde cero. Porque, por ejemplo, porque si vos haces esa curvita, ¿no? Sí. Como marcas el ángulo, lo que sabemos hacer nosotros ahí en la esquinita, Sí. tipo, no, es más chiquita que lo que sería si la hacemos más grande. No sé si me entiende. A ver, espera. Mira, yo te voy a mostrar algo y vos a ver si es esta la pregunta que vos me hacés, porque tengo que salir desde acá. Decime un ángulo cualquiera, el que a vos te guste. Si es posible, entre 0 y 90. Como para 40. que no... 40. Bueno, espera. 40. ¿En qué cuadrante va a estar ese 40? En el 1. En el 1. Entonces, van a ser desde 0 y va a empezar a moverse para allá hasta encontrarse con la medida de 40 grados de su ángulo. Suponete que fuera ahí, ¿no? Ahí yo dibujé el ángulo que vos me indicaste de 40 grados. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Muy bien. Ese ángulo de 40 grados delimita sobre la circunferencia una medida, que es eso verde que yo pinté ahí, esa medida curva. Esa medida curva está representada por un número real. Suponete que a vos te tocara caminar. Vos no decís caminé 40 grados. Vos decís caminé 0,70 metros. ¿Qué es ese 0,70 metros? La parte que caminaste en este eje o en esta curva cuando hiciste un ángulo de 40 grados. Entonces, Ajá. ¿se entiende? Sí. ¿Y cómo llegás a ese número real? Vas a transformar el 40 grados primero con el factor de conversión multiplicándolo por pi sobre 180. ¿Te acuerdas de esto? Uh-huh. Simplificamos los ceros, simplificamos los grados, y esto te queda 2/9 de pi. 2/9 de pi no es ni más ni menos que el ángulo de 40 grados descrito de otra manera. ¿Cómo encuentro ese número real que caminé haciendo 2/9 por 3,14? Sí, pero, por ejemplo, ahí lo que yo le preguntaba, Ajá, dale. que ¿cómo sabemos nosotros a qué medida tenemos? Ah, porque el radio es de 1. O sea, nosotros el circulito tenemos que hacerlos en el 1. Es claro, exacto, si no, no sirve nada Y de todo ahí esto. Claro, esa era mi pregunta, porque si Exacto. nosotros hacemos el circulito más grande o más chico, depende de la medida o no. Bueno, muy bien. Vos haces esto, mira, vos haces cualquier circunferencia de la que se te ocurra, haces trazar la circunferencia, sí, para mí acá vale 1 y se acabó el problema. Ah, listo, ya ¿Se está. entiende? Más fácil. Ahí está, Sí. ahora sí, perfecto. Listo, ahora sí. Muy bien, Kiara. Entonces, una vez que tenemos dónde van a ir los ángulos que antes andaban por cualquier lado sueltos,
Vamos a los sistemas de medición. Acá les explico los grados, minutos. Esto es un poco de explicación teórica que ustedes lo pueden mirar si quieren. Acá está la explicación de lo que es un radián, de dónde sale ese nombre y todo eso, pero no es tan importante. Acá están los factores de conversión, que era lo que yo hacía recién. Si yo quiero pasar un ángulo alfa de grado sexagesimal a circular, lo multiplico por 180. Acá hay un ejemplo resuelto. Lo dejo expresado en función de pi. Si quisiera pasar al revés, de circular a sexagesimal, lo que hago es, cuando venga, pasarlo, en lugar de hacer pi sobre 180, multiplico por 180 sobre pi, y ahí llego a 60 grados. ¿Está más o menos? Esto es solamente para aplicarlo y que ustedes no tengan ningún problema. Y después, una vez que ya sabemos que los ángulos son de cualquier medida, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, que van a ir a una circunferencia trigonométrica, que hay ángulos coterminales que se escriben distintos pero valen lo mismo, y que resulta que yo puedo expresarlo de diferentes maneras, vamos a empezar a graficar la función seno. Cada vez que yo grafique una función me tengo que acordar de algo. Esta f de x es el eje y, o el valor de y. Y esto que está acá es el valor del eje x. La x se llamaba dominio y la y se llamaba imagen. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a hacer un gráfico donde sobre el eje de las x, y ahora lo vamos a ver, vamos a representar los valores de los ángulos. ¿Ven? Estos valores que están acá son todos valores de ángulos, hasta 2pi. ¿Por qué hasta 2pi? A ver. ¿Por qué yo hice el dibujito? Porque 2pi equivale a 360 y ahí están los 360 ángulos. Ajá, ¿y qué pasa a partir de ahí, Ariel? A partir de 360. Se vuelve a hacer la misma... Claro, se vuelve a repetir. La misma imagen, se repite lo mismo. Empiezan a aparecer los ángulos coterminales. ¿Ven? Yo este ángulo que está acá, si yo lo sigo, el dibujo sigue siendo exactamente igual. Mira. Ay, extraño el circulito del tema anterior. Tanto para adelante como para atrás. Y estas se llaman funciones periódicas, porque cada 2pi la función repite su gráfico. ¿Está? Qué bueno. Entonces, ese es el dibujo al cual tenemos que llegar. ¿Y qué valores va a ir acá? Como altura va a ir un 1 y un menos 1. ¿Por qué? Porque ahí está el círculo. Muy bien. No sé cómo se llama el círculo. Exactamente, porque ese es el radio de la circunferencia trigonométrica. Bien, a ese dibujo tenemos que llegar. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar? Y acá sí les muestro el primero y después los dejo libres para que descansen. Primer cuadrante. Ese dibujo que está ahí está buenísimo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Todos los valores de las funciones que nosotros vamos a calcular, yo les armé tablitas. Y en esas tablitas que están puestas en el apunte, si ustedes miran, están los grados, y están algunos pasados a pi, solamente los ángulos cuadrantales. Ustedes tienen que escribir acá qué fracción es 30 grados, por ejemplo, acá iría un sexto de pi. 45 va a ser un cuarto de pi, y 60 va a ser un tercio de pi. Si ustedes calculan seno de 0 grado en la calculadora, ¿qué les va a dar? Les va a dar este valor. Si ustedes hacen en la calculadora seno de 30 grados, ¿qué les va a dar? 0,5. Si hacen lo mismo con el de 45, les da 0,707. Si hacen lo mismo con el de 60, les da 0,86. Y si hacen con el de 90, les da 1. ¿Y eso qué es? Esos son los puntitos, las líneas que aparecieron recién. Fíjense, 0 grado. ¿Dónde está el 0 grado? El ángulo de 0 grado está acá. Entonces, ahí vale 0. Este sería el ángulo de 30, el más chico. ¿Cuál es el valor 0,5? Esta medida que está acá, de rojo, es lo que vale 0,5. ¿Y cómo sé eso? Porque voy a mirar el eje Y y acá está el 0,5. Después paso al de 45. Un poco más grande el ángulo, un poco más grande la altura. Eso equivale a 0,707. ¿Y dónde lo puedo ver a eso? Lo puedo ver acá. 0,707. Después paso al de 60. Un poco más grande el ángulo, más larga la altura que la circunferencia. Ese segmento que está ahí es lo que vale 0,8.
Y ahí tengo el 0,8. Y por último, el ángulo de 90, en el primer cuadrante para estudiarlo, es la altura más alta y llega allá arriba hasta 1. Bueno, esos son los segmentos que me permiten visualizar la función trigonométrica seno. Por eso acá arriba dice que cada vez que yo calcule el seno, estoy calculando el valor sobre el eje de las y. 0,5, 0,7, 0,8 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora todo tiene sentido. Sí, es verdad. ¿Ven esas barritas verticales? Profe, y Sí. la medida del circulito no se saca ahí, ¿no? Tipo, no tiene nada que ver con eso que usted hizo. No, acá no se saca porque... Ay, no sé cómo se llama la cosa esa. Ahora viene, mira, esa medida del circulito que vos dijiste, que sería esto que está acá, ¿viste que está de rojo? Ese rojo y ese rojo, Ajá. vos fíjate, ahí estoy en el ángulo de 30 grados, que se hizo esta curva. A ver, hagan 1/6 por 3/14. Muy bien, 0,52. Cuando a mí me toca hacer la gráfica, y acá voy a volver para atrás, acuérdense, para el ángulo de 30 grados, que es un número 0,52, le tocó 0,5. Bueno, miren lo que estamos haciendo ahí. Así vemos dónde están esos dibujos, miren. Vamos al dibujito acá. El ángulo de 30 grados es este angulito primero que está acá. Ese valor que está ahí es 0,52. ¿Y qué altura tiene ese 0,52? Tiene una altura acá que era 0,5. Entonces, la próxima barrita que está acá va a ser la altura del otro ángulo, la próxima barrita que está acá va a ser la altura del otro ángulo, y la próxima barrita que está acá va a ser el punto más alto, que vale 1. Uno esos puntitos, y ahí obtuve la parte del gráfico que está en el primer cuadrante. ¿Se ve? Todo eso sería el segundo, todo eso sería lo que pasa en el tercero, y todo eso hasta el final sería lo que pasa en el cuarto. O sea que, no, ya, listo. Y todo eso está expresado en cada una de las tablitas que yo les dejé en el gráfico, en el apunte ese, para que ustedes vayan evaluando y vayan viendo cómo se va armando la función paso a paso. ¿Qué tal? Profe. Sí. ¿Vio que en el apunte donde está seno A igual eje Y? Sí. Que puso numeritos al lado. Sí. ¿Cuál es el último número antes del 1? Porque dice 09, 05. 086. No... Ahí lo ves, dice 07. Sí, pero usted lo había escrito en el gráfico. Acá era 05. Yo te los mando, para. 0707, 086 y 1. Esos eran los valores. Y el numerito era 053. Si vos me preguntás por esta medida. Eso era. Claro. Usted había anotado del lado del segundo cuadrante, arriba. Decía 1, 0 no sé cuánto, 0 no sé cuánto, 05, 09. Me perdí. Yo también, por eso. Bueno, después mira el video, Guille. Después mira el video que lo sube. Esto valía 0,53 y esto valía 0,5 para el de 30. Después hay que ver cuánto vale desde ahí hasta acá para el otro y vamos a ir graficando. Ustedes acá dibujamos solamente la partecita del gráfico que sale y hace esa curva, hasta ahí arriba nada más. Ahí estoy en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante voy a hacer ese dibujito, en el tercer cuadrante voy a hacer esa otra parte, y en el último cuadrante termino de dar la curva. Pero si ustedes miran el apunte con tranquilidad y con paciencia, lo vamos a volver a explicar la semana que viene, van a darse cuenta que ahí voy mostrando yo qué es lo que van pasando cuadrante por cuadrante con cada uno de los valores. Y van a ver qué cosa extraña aparece porque empiezan a repetirse todos esos numeritos. 05, 07, 08, y a veces cambian de signo, y eso es lo más loco de todo esto, que está fantástico si lo logran entender. Ahí voy armando cada partecita de la función en cada uno de los cuadrantes, hasta llegar, en definitiva, al gráfico final.
¿Estamos? Sí. Bueno, les queda Yes. revisar para la próxima clase, el próximo miércoles, que esperemos sea presencial, revisar este PDF, anotar todas las preguntas que quieran y volvemos a arrancar desde el segundo cuadrante cualquier cosa. ¿Estamos, chicos? Listo. Bueno, profe. Bueno, profe. Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por estar y nos mantenemos en contacto. Cuídense mucho. Suban los Igualmente, videos profe. porque me toca hacer un Igualmente. maratón hoy. Chao. Netflix se quedó pendejo Chao. con el maratón que me toca hacer matemáticas. ¿Viste? Chao. Ah, la competencia es Netflix. Chao, chicos. Profe. Chao. Cuídense mucho.